Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablar de modelación con funciones polinómicas en el caso de ajuste de curvas polinomiales a datos. Esto estamos tomando pues, los ejercicios del Stewart, del precálculo de Stewart, quinta edición, página 356, y en donde él presenta como antes de este tema, él ha mostrado cómo ajustar una línea a unos datos. En el enfoque de modelado de la página 239 de este mismo texto, del Stewart quinta edición. La recta modela la tendencia creciente o decreciente de los datos. Si los datos exhiben más variabilidad, un incremento seguido de una disminución, entonces para modelar los datos es necesario usar una curva en vez de una recta. En la figura siguiente se muestra un diagrama de dispersión con tres posibles modelos que al parecer se ajustan a los datos. ¿Qué modelo se ajusta mejor? Pues entonces uno miran esos datos rojos y el modelo lineal pareciera no ajustarse muy bien, no se acomoda como a la tendencia general de los datos. Mientras que el modelo cuadrático en esta segunda figura todavía no alcanza a ajustar bien los datos, mientras que ya el modelo cúbico si vemos que se acomoda muy bien a la tendencia general de los datos. Entonces como que hubiera entonces un comportamiento de crecimiento para luego decrecer y luego volver a crecer. Entonces como que tuviera un máximo y un mínimo local el comportamiento que se está modelando con estos datos rojos. Entonces las funciones polinomiales vistas como modelos son ideales para modelar datos donde el diagrama de dispersión tiene picos o valles, es decir, máximos o mínimos locales. Por ejemplo, si los datos tienen un solo pico, como en la figura 2A, aquí estamos viendo que nada más tenemos una 2A, entonces podría ser apropiado un polinomio cuadrático para modelar los datos. Mientras más picos o valles exhiban los datos, mayor es el grado del polinomio necesario para modelar a los mismos. Entonces miremos que en el segundo ya se requerirá uno de grado 3 y en el último uno de grado 4 porque tiene 1, 2, 3 picos. Entonces como que el número de picos, un solo pico, grado 2, dos picos, grado 3, tres picos, grado 4. Las calculadoras de graficación están programadas para hallar el polinomio de mejor ajuste de un grado especificado. Como en el caso de rectas, un polinomio de grado dado se ajusta a los datos mejor si se reduce al mínimo la suma de los cuadrados de las distancias entre la gráfica del polinomio y los puntos dados. Es decir, que la medida de desempeño para nosotros va a ser el root mean square error. Entonces, el root mean square error, que es función de los parámetros del modelo, que en nuestro caso lo podemos denotar con W o a veces con teta, y que se define como, bueno, pues la raíz cuadrada, como su nombre lo indica, de el promedio. Entonces aquí sacamos 1 sobre m, el número de datos, por la suma desde la primera instancia igual a 1 hasta m de los cuadrados. Entonces aquí ponemos los cuadrados de las diferencias entre los valores dados y las predicciones, que las denotamos con sombrero actuando sobre y. Entonces así, este es como el criterio para medir el desempeño. Así es una manera de medir el desempeño con esta función root mean square error. Entonces tenemos varios ejemplos. Aquí tenemos un primer ejemplo con lluvia y rendimiento de un cultivo, pero el que queremos presentar esta vez es el de por aquí lluvia, aunque creo que era este mismo, creo que sí. Bueno, no, en esta vez yo el que quiero mostrarles es el modelo polinomial 2 y es en el que la situación
ya es de unas plantas de maíz por acre, cuando hay demasiadas plantas de maíz por acre. Entonces en esta situación, mientras más plantas por acre siembre un campesino, mayor es la producción que puede esperar, pero solo hasta cierto punto. Demasiadas plantas por acre puede causar sobrepoblación y reducir la producción. Los datos dan el rendimiento del cultivo por acre para varias densidades de plantaciones de maíz según los hallazgos de investigadores en la granja de prueba de la universidad. Entonces lo que se busca es como encontrar el polinomio cuadrático que mejor ajuste los datos, dibujar la gráfica del polinomio que mejor ajusta los datos junto al diagrama de dispersión y usar ese modelo cuadrático para estimar la producción cuando la densidad de siembra es de 37.000 plantas por acre. Entonces para la elaboración importamos NumPy y Pandas y tomamos todas las densidades de siembra y todas las producciones que se obtienen respectivamente para cada uno de ellos como arreglos de NumPy. Denotamos en este caso a densidades. En este caso miren que el problema lo están hablando de dan el rendimiento del cultivo por acre. Entonces aquí el R mayúscula es el rendimiento del cultivo por acre, rendimiento del cultivo por acre, y el acre es una unidad de área muy de utilización americana, que es más o menos el 40% de una hectárea. Bueno, y luego creamos con ella un diccionario en el que la primera clave sea la densidad de siembra y la segunda clave sea el rendimiento, y los valores asociados a densidad sea D, el vector D, y el rendimiento sea R. Así como los construimos, D y R van a ser vectores, es decir, contenedores de información de unidimensionales. Y luego, bueno, aquí está otra vez Pandas, pero no lo necesitamos importar más, entonces quitémoslo. Y luego llamamos a la función DataFrames de Pandas, actuando sobre el diccionario para que nos genere la tabla. Si lo corremos, nos muestra efectivamente la tabla que vemos acá, muy bonita en un DataFrames, que permite instanciar los datos. Así tendríamos 8 datos indexados del 0 al 7. De pronto uno podría como ensayar a ver si la función DataFrame tiene parámetro index y nos permite con np.arrange decirle que numere desde 1 hasta 8. Hasta 1 hasta 8, te lo ponemos coma, a ver si nos permite una indexación no desde 0, sino desde 1. Corremos de nuevo y vamos a ver que nos dice que error de valor, y es que él no tiene parámetro, no coincide, dice que la longitud de los valores 8 no coincide con la longitud del índice 7. Entonces pongámosle entonces de 1 a 8, digámosle de 1 a 9, a ver si de pronto con uno más, y nos dice que sí, efectivamente. Miren cómo entonces es que en realidad podemos numerar de 1 a 8, solo que con la función arrange, si queremos numerar de 1 a 8, le tenemos que decir de 1 a 9, porque él no asume el límite superior, sino el número inmediatamente anterior. Así vemos una mejor indexación desde 1 para decir primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. Las instancias son las filas y los atributos o variables son las columnas. Así tenemos nuestro DataFrame de datos, nuestra información, como la obtienen los científicos, y luego importando Matplotlib para graficar, creamos una figura más o menos de 10 por 5 centímetros y le decimos que a la función scatter que tome estos datos D y R y en rojo nos dé esos datos de rendimiento, de producción, y le dé título a este título al gráfico, le dé estos nombres al eje horizontal y el nombre al eje vertical, la cuadrícula al 40%, le ponga leyenda, y pues salve la figura con la función savefig,
diciéndole nombre y extensión de la figura y PLT Show. Y así, miren que nos queda un diagrama en Matplotlib muy bonito, que es fácil de leer y que efectivamente muestra que a medida que la densidad de siembra crece hasta alrededor de 33.000, pues el rendimiento aumenta, pero que empieza a disminuir de 33.000 en adelante hasta 50.000, empieza a bajar el rendimiento con la densidad de siembra, con el aumento de la densidad de siembra. Eso es lo que buscamos entonces en esta propuesta, es que uno, esta lectura, este gráfico, lo ponga aquí en unas interpretaciones o inferencias de la lectura del gráfico anterior, y esas inferencias son las que le sirven al científico como para modelar, porque es la observación de los datos en forma gráfica la que le permite ver si efectivamente el modelo es cuadrático, lineal o cúbico o de otro grado, de acuerdo al número de picos y valles que observe en el comportamiento general de los datos. Y aquí no vemos sino un solo pico, no vemos valles. Entonces, si es un solo pico, grado 2. Entonces uno dice, pues como los datos solo exhiben un pico, entonces el polinomio que mejor ajusta los datos es un polinomio de grado 2, y así nos vamos a la búsqueda de un polinomio que tenga la forma general, la función polinómica f de x igual a ax a la 2 más bx más c, y donde entonces el modelo ya lo que resta por determinar es los parámetros a, b y c, que él nos los va a entregar en un vector, empezando desde C, luego B y luego A. Entonces, sklearn nos va a entregar esos parámetros que mejor ajustan el modelo, que mejor predicen de acuerdo al criterio de root mean square error, o de la raíz del error cuadrático promedio, para poder saber cuál es el mejor modelo de acuerdo a ese criterio. Entonces, ya luego se pretende pues que el estudiante ponga siquiera 5 inferencias de cada gráfico. Entonces aquí lo voy a dejar como una forma de invitación a la lectura de gráficos. Por lo regular es una de las cosas que más promovemos en esta didáctica de la ciencia de datos, gracias a las recomendaciones de una ingeniera agrónoma de la Universidad de Antioquia llamada Mayra Mercado. Y vamos a determinar entonces ese modelo. Pues ese modelo se hace primero preprocesando los datos a través de la clase Polynomial Future, o de atributos de polinómicos, para diciéndole que instanciando esta clase como polyfuture, decimos de que queremos que la instanciamos con degree en 2, include bias en false, para que no incluya el término de sesgo. Luego le pedimos con el método fit transform aplicado a los datos redimensionados a ser de dos dimensionales, para que él me genere un dpoly, unos datos para regresión polinomial. Luego de sklearn del módulo linear model tomar linear regression, que es una clase que nos permite hacer regresión lineal y polinomial. Instanciamos esa clase, entonces aquí le decimos que estamos instanciando la clase linear regression, eso instanciarla es como volverla un objeto propio, que con los datos particulares de poly y de rendimiento entrena para aprender a predecir el rendimiento dado la densidad de siembra. Entonces hasta aquí él genera el mejor modelo con el método fit,
cuando le entregas a esa función feed los datos. Y ya le puedes pedir entonces los parámetros, que siempre nos los va a dar CBA en ese orden, al utilizar el atributo intercept y el atributo coef-bajo para obtener esos parámetros. Y ya ahí es donde ya decimos que hemos entrenado el modelo. Cuando lo corremos, él ya, cuando termina, entrenó el modelo. Y cuando lo ha entrenado, nos pedía la estudiante de ingeniería agropecuaria, de licenciatura en matemáticas, nos decía: profe, si ya entrenó, muéstreme la representación algebraica de ese modelo. Entonces aquí ponemos representación algebraica de el modelo cuadrático que acabamos de entrenar, que acabamos de hallar. Entonces, bueno, pues esa representación vamos a valernos de SymPy, que es una calculadora simbólica. A mis estudiantes yo les digo, bueno, la calculadora simbólica es la que nos va a permitir sumar términos semejantes, es decir, que x más x cuánto da, es decir, sí, para que vea que x más x da 2x, que x por x da x cuadrado. Entonces, que para hacer esos cálculos, es decir, esas operaciones con objetos algebraicos, se utiliza una calculadora simbólica como SymPy. Defino unas variables para que no me quede confusiones con las que ya tengo, ya de A, B y C, pero con guión bajo, y R y D, pero con guión bajo. Las defino y vuelvo y pido los parámetros redondeados con la función round, pero ya con valor guión bajo para que no me genere confusiones, y defino a R, el rendimiento, como una función que la voy a especificar después como función de la densidad de siembra, que efectivamente sí lo es, y con la función EQ creo el modelo en representación algebraica, en donde esa función EQ requiere el lado izquierdo R de D y el lado derecho A por D cuadrado más BD más C, y él así nos muestra la representación algebraica del modelo hallar. Entonces mire que nos muestra efectivamente que R de D es menos 2.78 por 10 a la menos 7 D cuadrado más 0.02 D menos 166.73. Y así nos muestra efectivamente cuál es la parábola que mejor ajusta los datos en su representación algebraica. Y ahora también le podemos pedir y ese modelo en su representación tabular. Bueno, pues entonces si usan su representación tabular, le ponemos aquí representación tabular del modelo. Entonces aquí le ponemos representación tabular del modelo. Y entonces, pues para ello, para hacer la representación tabular del modelo, pues nosotros nos valemos de que con esos parámetros A, B, C y D podemos generar una función. Entonces podemos generar la función def, que es un polinomio cuadrático, que es nuestro modelo cuadrático, lo podemos poner sin tilde, cuadrático, como una costumbre en Python de que los nombres de las funciones no tengan espacios ni tengan tildes, y decirle, bueno, pues eso actúa sobre las densidades de siembra y retorna, ¿qué retorna ella? Pues A por la densidad de siembra al cuadrado más B por la densidad de siembra más C. Entonces así creo una función de Python para construir la lista de imágenes. Entonces llamo a la función, luego de crearla, llamo a la función modelo cuadrático y le evalúo en el vector de densidad de densidades de siembra D. Como es una regla de NumPy, esa función nos va a dar el vector de resultados predichos. Entonces, resultados predichos por el modelo, para ver entonces el modelo en representación tabular, entonces en ese mismo dominio.
Entonces ahora sí, resultados predichos y ahora sí la representación tabular de eso, pues le decimos pues con pd.dataframe dataframe pues le decimos que pues con la clave densidades de siembra le asociamos las densidades de, y para la clave rendimientos predichos por el modelo, pues entonces tendremos asociado a la clave, entonces dos puntos, esos rendimientos predichos que tenemos acá, él los completa para tener la representación. Y miren que, bueno, así pd.dataframe aplicada a este diccionario, entonces le pones delimitas con llaves para que sea un diccionario y le dices que eso es el modelo en forma tabular. Entonces modelo en forma tabular o representación tabular. Para que quede la variable utilizamos el operador de asignación igual y le decimos que después de que lo cree, pues que lo muestre. Pues entonces otra vez escribe su nombre y lo corremos y él nos muestra efectivamente el modelo ya en su representación tabular. Pues tendríamos su representación algebraica, su fórmula algebraica, el rendimiento como función de la densidad y aquí el rendimiento como función de la densidad, pero para los valores de densidades que teníamos antes. Así tendremos entonces que nos dice que para 15.000 él predice 47.000 rendimientos predichos, y también puedes adicionarle, si quieres comparar los rendimientos reales, entonces le ponemos rendimientos reales y a eso le pones la clave R para que puedas ver y comparar las diferencias. Y miren que nos da rendimientos predichos y reales, y miren que él predice 47 y donde el real era 43, entonces comete un error más o menos de 4, de 91 y aquí en 98, o sea un error de 7, 120 y 118 un error de 2, aproximadamente de 2, 136 y 140, entonces mira aquí el modelo, las predicciones sí están más o menos cercanas a los valores reales, salvo un error más o menos de 4 unidades en promedio. Ese error cuadrático promedio lo podemos también calcular. Entonces, ese nosotros lo podemos simplemente decirle, me gustaría como ese error cuadrático promedio, pues calcularlo y decirle, bueno, pues usted coge los rendimientos reales, R, le resta los rendimientos predichos, vamos a ponerle aquí los rendimientos predichos, y luego eso para hallar los errores. Entonces al restar, hallar los errores, y cuando tienes los errores, el vector de errores lo elevas al cuadrado, y cuando así vas a tener un vector de errores cuadráticos, y ahora sumas, entonces le dices sum para que los sume todos. Aquí le ponemos más, un paréntesis acá para que sea después del cuadrado, después de elevar al cuadrado, los sume todos, y cuando los sume divida por el número de ellos, es decir, por la longitud de ese vector de longitud de R, que es el mismo longitud de que es 8 en este caso, para tener el error cuadrático promedio y luego sacarle raíz a eso. Entonces le aplicamos bueno, pues entre paréntesis a todo esto le sacamos raíz, entonces le aplicamos punto sqrt o np.sqrt para sacarle raíz. De pronto en esta notación no sería la más adecuada, sino voy a ponerlo así, no con notación de punto, sino con adelante, np.sqrt para sacar la raíz cuadrada, y así de que tendremos la raíz cuadrada de el promedio de los errores cuadráticos. Y él me dice que entonces
promedio de error cuadrático es de 420. No tiene como sentido porque estábamos esperando más o menos un error cuadrático en predicciones como de 4. Entonces tendríamos como que ver a ver si qué más pudo haber sido lo que qué errores pudimos cometer. Miremosle aquí con r menos r predichos al cuadrado. A ese vector sumamos todos los errores. Aquí pongámosle como np.sum para que lo hagan un pi y dividimos por la longitud a esa suma. np.sum dividimos por la longitud de r y luego sacamos raíz a todo eso. Está perfecto y nos sigue dando 420. Siento que son rendimientos, me parece muy raro porque R, vamos a ver, R y R predichos. Vamos a hacerlo despacio, entonces vamos a decirle pues R son estos. Ahora R menos R predichos para obtener los errores. Me da estos, que son valores pequeños. Ahora de todo eso hallemos la suma de esos, los cuadrados de esas diferencias, entonces elevémoslo al cuadrado. Entonces pues eso me va a quedar esto, cerramos aquí y elevamos al cuadrado y nos da 2.14. miremos a ver si es que sí, al elevar al cuadrado no nos lo está haciendo bien, porque r menos r predichos nos da un primer error de 4.62 y el error, o sea, casi 5, y el cuadrado de 5 es casi 25. Por eso al elevar al cuadrado nos tiene que dar algo así como entre 16 y 25. Vamos a ver si efectivamente lo hace al cuadrado y nos dio 2.41, que no tiene sentido, por 10 a la 1, que es 21, entonces a la final sí, solo que por la notación exponencial, es como que tiene sentido. Luego le decimos np.sum para sumar todos los errores cuadráticos aplicado a todo esto, y él nos suma y nos da todo la suma de los errores cuadráticos. Dividimos por el número por la longitud de r, que es 8, y él nos da el error cuadrático promedio y luego le sacamos la raíz. Entonces con np.sqrt le sacamos la raíz a todo eso y vemos de que nos da 420. Entonces nos sigue dando un número muy grande, siendo que los errores por acá son por lo regular un promedio de 2 entre los errores predichos y los valores reales. Al fin y al cabo son como alrededor de 3 o 4. Miren, 126 y 122. No tiene sentido el número que estamos encontrando aquí, 420. Un error cuadrático promedio, una raíz de un error cuadrático promedio demasiado grande. Vamos a ver si podemos, también podemos verificarlo pues trayendo a la función from scalar metrics del módulo matrix. Importamos a means absolute error, no, means absolute percentage error, means square error, y traemos esa función y la evaluamos a ese means square error, la evaluamos en vectores r y r predichos, y le sacamos a eso la raíz. Entonces quedamos con np.sqrt de ese error cuadrático promedio, y así nos da 420. O sea, nos sigue dando lo mismo, pero no tiene sentido el resultado si tenemos aquí que en 50. Bueno, aquí fue que en 50 se nos fue muy grande porque en el predicho fue de 1256
y aquí varió mucho en 67 del real. Entonces, tiene sentido, es porque en 50 el predicho se alejó muchísimo. Entonces, es por eso que el error cuadrático promedio creció demasiado, porque en la predicción para 50, la densidad de 50 fue exageradamente grande, nos dio como un valor atípico nuestro modelo. Se equivocó mucho en esa predicción. Miremos que lo podemos ver acá en nuestra función, y es que cuando yo llamo a la función modelo cuadrático y la evalúo en 50.000, que tendría que ser es en 50.000, pues él me entrega una predicción de 60. Entonces aquí parece, no tiene sentido que hubiera aparecido 1256. Entonces es como que hubiera un problema en este cálculo, siendo que para 50.000 da 60. Entonces como que hubiera un problemita acá. Entonces vamos a ver otra vez cuando calculamos la tabla. Nos sigue apareciendo 1256. Vamos a ver si le pedimos de que los R predichos para D nos los vuelva a calcular, y aquí vuelva a calcular la tabla, y aquí sigue apareciendo 1256. Sigue apareciendo que para 50.000 un rendimiento predicho demasiado grande, siendo que cuando lo ponemos a calcular solito es de 60 y no tendría ese error cuadrático promedio. Sigamos mirando cómo podremos corregirlo. Miremos, hallemos muéstreme el R predichos desde acá para gestionar los errores. R predichos, a ver que si es, él dice el último es el que tiene el problema, 1256, y si lo tiene será porque D lo tiene. Entonces miremos a ver a D, estamos buscando los errores, entonces debe ser que D lo tiene, y está 50.000, no hay ningún problema. 45.000, no pareciera como haber problema. Aquí está 50.000, sí, están 4 ceros. 45.000, entonces no tendría como sentido, porque es que nos está haciendo este cálculo malo en el último. 138, habría que ver por qué. Modelo cuadrático, volvamos a evaluar a ver. D sigue siendo 50.000 y R predichos sigue dando 1256 en el último, que es el que está dañando el error cuadrático promedio. Vamos a ver si de pronto el D le cambiamos algo desde arriba para ver si se corrige, porque el D aquí está 50.000 y está bien. Vamos a ver qué es lo que puede ser lo que pasa cuando creamos a D. Aquí pusimos 50.000, está bien. 45.000, 40.000, 35.000, está perfecto, no tiene como problemas. Corrámoslo de nuevo a ver si así podemos ver, y aquí vemos de que efectivamente para D 50.000, 45.000, está bien. Volvamos a correr aquí a ver, es como una falla en el software. Entrenemos nuevamente el modelo, otra vez la representación algebraica, otra vez la definición del modelo en Python, y otra vez muéstrenme las densidades de siembra, 50.000 y los R predichos, y me sigue dando ese valor erróneo, ese último error. Entonces de pronto podríamos hacerlo como a ver, que forzarlo. A ver, ¿por qué está haciendo esto? No se nota como porque tiene ese error. Miremos a ver qué más podríamos hacer. Podríamos hacerlo como que D, el vector D, donde evaluemos este, lo ponemos como un vector que va con np.arrange, un vector que va desde 15.000
hasta 55.000 con aumentos de 5.000. Recuerden que el límite superior no lo va a asumir, entonces va a llegar hasta 50. Entonces así lo creamos de nuevo, vamos a ver qué nos da. Nos crea un vector y aquí los R predichos nos dice, nos sigue dando 1.256.000. Entonces de pronto es un problema que para ese valor tan grande la cuadrática se nos va a un valor demasiado grande. Entonces esta función cuadrática que es cóncava hacia abajo, para ese valor se está yendo a un valor demasiado grande, pero es que cuando lo evaluamos solito no da eso, no da lo cuadrático en 50.000, no, porque da 60. Es un problemita que tiene cuando se pone a evaluar todo completo en esta función. Y aquí está R por D, A por D más BD más C. Pareciera que es cuando lo ponen a evaluar todo completo. Entonces de pronto lo que podemos hacer es modelo cuadrático, decirle los R predichos, determinarlos. Es como raro que obtener un error como este. Habría que seguir buscando por qué nos está cometiendo un error así y corregirlo de pronto con np.array y creamos una lista por comprensión de Python, y esa lista por comprensión decimos que es digámosle que sea igual, ese modelo cuadrático pues sea, bueno, pues pongámosle 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000, 50.000 y evaluémoslo de nuevo y él me da otra vez los R predichos y todavía nos sigue dando el mismo problema. Expresémosle ese 50.000 sin ponerle ese guión bajo, a ver si de pronto es por eso, y nos sigue dando esa parte, por ese guión bajo no le gustó. Otra manera es que borremos todos los resultados y reiniciemos todo, reiniciar el kernel, porque está como trabajando muy raro nuestro computador, y le decimos que vuelva y cree todos los datos. Entonces aquí creó la tabla, aquí graficó los datos, aquí construyó el modelo, aquí hizo la representación algebraica del modelo, halló la representación algebraica del modelo, aquí halló estamos trabajando para la representación tabular, y miremos a ver si aquí los R predichos aquí siguen siendo 1256, sigue dando un valor muy atípico, siendo que todos los demás están cercanos a los valores reales. Sigue dando ese valor así todo raro. Ahí al final vamos a ver 15.000, 50.000, vamos a darle sin ninguno de esos guiones bajos, a ver si de pronto, o simplemente nosotros a ese error, a ese de rendimientos, hacemos como algo sencillito, y es como se me ocurre a ese R predichos que es el que le tenemos que cambiar. Le decimos convierta a R predichos en una lista de Python, haciendo conversión de tipos, y cuando le diga que sea una lista de Python, al último
término, entonces lo indexamos con -1, que es el último, le vamos a hacer que sea igual a este valor que acabamos de hallar del el error evaluado en 50.000, control C, que lo vamos a hacer igual a este para modificarlo. Entonces aquí lo corremos, él ya no lo modifica y aquí ya nos muestra las predicciones. Bueno, aquí nos sigue mostrando R predichos. Vamos a ver, sí, nos falta reasignarlo. Entonces, y ahora decir el que está en esa, y ahora sí, aquí estamos diciendo que el último de R predichos de esa lista, y ahora después de eso, después de convertir eso, después de que se volviera lista y que el -1 se volviera este valor, vamos a llamar a eso lista R predichos, y luego esa lista convertirlo en array. Entonces ahora sí, el R predichos nuevos sea el np.array actuando sobre la lista de R predichos. Entonces así los convertimos, y ahora sí le decimos, bueno, aquí está, y ahora ya tenemos 60 para 50.000, aunque nos cambió fue, esperemos aquí, este es 50.000 modelo, pero nos está dando para 45.000 60.71 70.76, y aquí nos dan se repitió, se volvieron todos los de predichos iguales, siendo que es un error que estoy cometiendo acá. Estoy diciendo es cambie este por eso, luego que lo hice mal, cambié el último por este y me cambió todo el vector. Entonces tenemos que corregir, y es, bueno, lo que queremos es que el R predicho se vuelva una lista. Entonces vamos a hacerlo como ordenadito. Entonces borremos todo esto. El R predichos ya está todo dañado, entonces decimos, bueno, el R predichos vuélvalo a calcular. Ahora sí, el R predichos es el que teníamos antes, que tiene un error al final, y luego que lo tengamos, pues le decimos, bueno, cambia R predichos por una lista. Entonces ya hallemos lista R predichos, y que sea pues la función list actuando sobre el arreglo de NumPy R predichos, ese se vuelve lista. Y ahora cuando se vuelva lista, al último elemento de esa lista, a ese último elemento de la lista, que lo obtenemos con la indexación entre corchetes, lo va a volver el valor del modelo evaluado en 50.000, control C, control V, y ya luego esa lista nueva, esa lista predichos, vuelva a otra vez a arreglo en el byte. Entonces R predichos ya va a ser el np.array actuando sobre la lista de R predichos, lista R predichos, este de acá. Entonces ahora sí, en esta línea nos corre todo eso, y ahora sí, al tabular debemos de obtener ya ahora sí que 60 y todos los demás ahí sí muy parecidos, 100 cercano a 93, 126 cercano a 122, 138 cercano a 142, y así. Ahora sí el error cuadrático promedio debe tener significado, y es un error cuadrático promedio de 5, ahora sí tiene sentido. Entonces así vemos cómo los procesos de verificación son muy importantes. Si lo hacemos de la otra manera nos debemos dar
el 5. Entonces así vemos de que el error cuadrático promedio efectivamente es de 5. Para graficar los datos, entonces con el modelo, aquí miren que nos queda el modelo y los datos. Miren cómo nos queda bien el modelo azul y los datos rojos, y vemos que efectivamente el modelo sí, como que ajusta bien los datos, tiene el comportamiento general de los datos. Aquí va la interpretación de eso, o las conclusiones o inferencias de este gráfico. Entonces van las inferencias e interpretaciones del gráfico del modelo y los datos en un mismo sistema de ejes. En un mismo sistema de ejes. Bueno, entonces esas inferencias pues las pones en una línea de texto con la M y pones al menos una punto, doble espacio, enter, dos punto, doble espacio, al menos dos por ahora. Luego utilizamos para predecir, entonces utilizamos el método predict actuando en 37.000 y el cuadrado de 37.000, y él nos entrega que para una densidad de 37.000 obtendremos un rendimiento de 135. Y bueno, uno diría, eso es lo que uno dice, así pues entonces luego el modelo predice que para una densidad de siembra de 37.000 plantas por acre obtendremos un rendimiento de 135. Esa es una inferencia, ya decirlo verbalmente. Una de ellas es, aunque esos rendimientos pues sería bueno que uno los expresara en enteros, porque originalmente así no los expresaban, pero por ahora no vemos como problema en ello. Y ahora graficar la predicción con el modelo es algo muy bueno, y uno dice, bueno, pues tomo la predicción con el modelo acá, entonces tomas todo el código y lo dices, lo pegas acá en esta línea de código, que la conviertes en línea de código con la y le pones al final aquí los datos versus las densidades con el modelo, y la predicción. En la predicción no le ponemos tildes, y aquí le agregas un skater. Entonces con plt.skater le entregas el punto, así le entregas 37.000, 1000 y la predicción. Y la predicción era de 135.45. Bueno, 135.45. Y grafiquemos eso como en color black. Entonces black, para que nos lo deje la predicción en negro si queremos. Y si graficamos todo, entonces tendremos, miren, la predicción, y la predicción siempre tiene que estar sobre el modelo. Miren que tenemos que para 37.000 efectivamente esa predicción es de 135. Entonces eso también se puede ponerle algo más, y es que en el eje Y mida de 5 en 5 para leerlo mejor. Entonces para eso lo pones con plt.ytix y para el eje horizontal también vamos a decirle, para poder medir que nos llegue hasta 37.000, entonces por ahí cada 2, entre 15.000 y 50.000, cada 2. Entonces de pronto digámosle, entonces en el eje horizontal con np.arrange, y lo ponemos de pronto cada entre 15.000 y 50.000.
1000 con incrementos de 3000. Y en el eje Y pongámosle cada 5, entonces entre 40 y 140 y 150, entonces entre np.arrange entre 40 y 150 con incrementos de 5. Entonces así facilitará la lectura de las personas y mire que efectivamente ya nos vemos que más o menos de 35.000 la predicción en negro. Aquí le pones un label a la predicción, le pones label predicción, label igual la cadena de caracteres con la palabra predicción, y ahora sí ya te muestra todas las leyendas y demás. Y mire que entonces ya ahora dice para el negro, efectivamente que esa es la predicción, pero no nos la puso aquí la leyenda. De pronto lo podemos hacer así, vamos a ver. Para eso bajas el legend, control X, a después de haber creado la predicción, la puedes poner por ejemplo por aquí, y así lo corres de nuevo y ahora sí te aparece la leyenda de la predicción. Entonces que el negro es la predicción. Entonces ya tenemos datos, modelo y predicción, y así ver que para qué es efectivamente la modelación matemática. Hombre, pues uno de los usos es la predicción. La predicción aquí nos trae también formas de visualizar este gráfico en una forma más bonita, más agradable, para facilitar la lectura. No olviden suscribirse a mi canal, en el que queremos darle manos a la obra al código, así como mostramos acá, y resolver los problemas que te puedas encontrar alrededor de la modelación matemática. Darnos también su like o su dislike, y seguirnos con la campanita para que te lleguen todas las actualizaciones de nuestros videos en didáctica de la matemática y ciencia de datos. Muchas gracias.